Estoy cumpliendo mi promesa de venir a la iglesia a rezar por los niños que defendí, estén vivos o muertos. Estoy escribiendo aquí, porque necesito que alguien sepa la verdad. Han pasado 83 años desde que llegué a este mundo. Y, sin embargo, todavía siento que aquella injusticia me respira en la nuca. Cada banco de esta iglesia guarda un secreto mío, cada vela encendida es una súplica que nunca terminó de cumplirse. La gente me ve como una anciana más, como la señora que llega temprano a misa con su pañuelo en la cabeza y un rosario entre las manos. Pero detrás de estas arrugas hay una historia que me arrancó la vida entera y que ahora, antes de que sea demasiado tarde, quiero contar. Fui maestra de escuela durante casi 5 décadas. Mi vocación no nació de un sueldo, ni de la necesidad de un título. Nació de la convicción profunda de que los niños, especialmente los pobres, merecen a alguien que les recuerde que su vida tiene valor. Mi salón de clases era un refugio, aunque tuviera paredes descascaradas y pupitres rotos. Yo enseñaba con la voz, con las manos, con el corazón. Y quizá por eso, por amar demasiado a mis alumnos, me convertí en blanco de quienes querían silenciarme. La historia oficial dirá siempre que fui una mujer dura, una maestra estricta que castigaba de más. Que un niño murió bajo mi cuidado. Y que la culpa fue mía. Eso fue lo que repitieron los periódicos, lo que se susurró en el pueblo, lo que me condenó a vivir en soledad durante años. Pero lo que nunca dijeron fue la verdad. Yo descubrí algo que los poderosos no querían que saliera a la luz. Y por eso me convirtieron en villana. Recuerdo como si fuera ayer el olor a tiza, el murmullo de 30 voces infantiles repitiendo la tabla del 3. Afuera, la campana de la iglesia anunciaba el mediodía. Fue en ese tiempo cuando empecé a notar que la comida del programa escolar desaparecía misteriosamente. Las cajas que llegaban con leche en polvo y galletas nutritivas cada vez traían menos. Los niños llegaban con hambre, con la mirada vacía, y yo no podía soportarlo. Empecé a guardar notas, a escribir fechas, a comparar inventarios. Era mi instinto de maestra y de madre lo que me movía, cada detalle contaba. Fue entonces cuando encontré a Luisito, un alumno de apenas 8 años, desmayado en su pupitre. Tenía el estómago vacío, llevaba días sin desayunar. Lo llevé al hospital más cercano, y allí escuché a una enfermera susurrar: «No es el único, señora. Aquí llegan varios de esa escuela». Aquella frase me atravesó como una lanza. No podía mirar a mis alumnos y quedarme callada. Así comenzó mi caída. Denuncié ante la dirección que la comida estaba siendo robada. Señalé nombres, hablé de choferes que llegaban con camiones vacíos, de bodegas cerradas con candados oxidados, de funcionarios que firmaban recibos falsos. Pensé ingenuamente que alguien me escucharía, que proteger a los niños sería prioridad. Pero lo único que logré fue encender la furia de los que vivían de ese negocio sucio. Semanas después, comenzó la campaña en mi contra. Un rumor aquí, un comentario allá. Padres a los que nunca les faltó nada empezaron a decir que yo castigaba demasiado a los pequeños, que era una bruja disfrazada de maestra. Y entonces ocurrió la tragedia que selló mi destino. Un niño enfermó gravemente y murió. Justo en el momento en que mis denuncias comenzaban a hacerse más fuertes. No importó que los médicos confirmaran que fue por desnutrición severa, no por maltrato. No importó que yo hubiera estado con él hasta el último suspiro, sosteniéndole la mano. Lo único que importó fue que encontraron en mí la culpable. Perfecta, la noticia corrió como pólvora: maestra acusada de negligencia y maltrato. El pueblo entero me dio la espalda. Los padres dejaron de saludarme en la plaza, mis colegas evitaron defenderme. Y lo peor fue ver a mis propios alumnos, confundidos, sin entender si debían creer en la mujer que les había enseñado a leer o en los adultos que ahora me señalaban como monstruo. Desde entonces, mi refugio fue esta iglesia. Aquí vengo a rezar por todos esos niños, por Luisito y por tantos otros que fueron olvidados. Aquí, frente a este altar, guardo la promesa de contar la verdad aunque nadie quiera escucharla. Porque no fui una asesina. Fui una defensora. Y por eso me destruyeron. Nací en un caserío pobre, en una casa de adobe que apenas resistía las lluvias. Mi madre era lavandera y mi padre agricultor. Ambos me enseñaron que la dignidad no se mide en riquezas, sino en la capacidad de cumplir con la palabra dada. De niña, mi tesoro más grande fue un cuaderno de hojas amarillentas que alguien había olvidado en la plaza. Con un lápiz corto aprendí a escribir mis primeras letras, copiando oraciones de un viejo catecismo que el cura me prestaba. A los 10 años ya sabía leer mejor que muchos adultos del pueblo. Fue entonces cuando descubrí lo que quería ser: maestra.
No porque soñara con un título, sino porque veía a los niños de mi barrio crecer sin saber leer ni escribir, condenados a repetir la miseria de sus padres. Si yo puedo enseñarles, quizá tengan otra vida, me repetía cada noche antes de dormir. No fue fácil. Estudiar para ser maestra significó caminar kilómetros cada día, a veces con los zapatos rotos, a veces con hambre. Pero cada sacrificio lo hice con la certeza de que valía la pena. A los 19 años, recibí mi primer nombramiento en una escuelita rural. Era apenas un salón con techo de zinc y ventanas sin vidrios, pero para mí era un palacio. Allí me paré frente a 30 niños descalzos y les prometí que aprenderían a leer, aunque el mundo entero se negara. Con los años me convertí en más que maestra, era madre sustituta, enfermera improvisada, confidente y hasta cocinera. Les llevaba pan en los bolsillos, los peinaba con mis propias manos, curaba sus rodillas raspadas. En cada niño veía un reflejo de mi propia infancia. Tal vez por eso me aferré tanto a ellos, porque sentía que, de alguna manera, estaba sanando. A la niña que fui, mi reputación creció. La gente decía que yo era estricta, sí, pero justa. Nunca permití que la pereza ganara. Creía que hasta el más pobre tenía derecho a aprender a sumar, a leer poesía, a soñar más allá de los cerros que nos rodeaban. Pero ese amor por los niños me llevó a enfrentar lo que otros preferían callar. El primer signo de la persecución fue sutil. Un inspector de educación llegó un día y me sugirió que dejara de meterme en asuntos administrativos. Según él, mi obligación era enseñar, no preguntar por qué la comida destinada a los alumnos nunca llegaba completa. Le respondí que enseñar no era solo poner letras en un pizarrón, sino también cuidar que los niños no se desmayaran de hambre en clase. Su mirada fría me hizo entender que había tocado un nervio. Después vino un recorte inesperado en mi salario. Un error administrativo, dijeron. Yo sospechaba que era castigo disfrazado. Luego comenzaron los rumores, que yo trataba mal a los niños, que los hacía llorar con castigos. La verdad era distinta, los corregía, sí, porque quería que creyeran en sí mismos. Pero nunca levanté la mano contra ninguno. Mis manos solo sabían escribir y acariciar cabezas cansadas. Un día, mientras revisaba cuadernos después de clase, vi a 2 hombres merodeando cerca de la escuela. No eran padres de familia. Uno de ellos cargaba un maletín y conversaba en voz baja con el director. Más tarde supe que eran enviados del municipio, interesados en las tierras que rodeaban la escuela porque había proyectos de construcción en marcha. La escuela era un obstáculo, y yo, que pedía auditorías y hacía preguntas incómodas, era una piedra aún mayor. Comencé a sentirme observada. Mis pasos resonaban demasiado fuerte en los pasillos, mis conversaciones parecían repetirse en boca de otros al día siguiente. Una tarde encontré mi escritorio revuelto, faltaban mis anotaciones sobre las cajas de comida escolar, esos registros que yo había guardado con tanto celo. Comprendí entonces que el juego se había vuelto peligroso. Lo peor fue ver cómo algunos padres empezaban a cambiar de actitud. Antes me recibían con respeto, pero de pronto comenzaron a tratarme con recelo. Una madre incluso me dijo, dicen que usted es demasiado dura, que les grita a los niños. Sentí un nudo en la garganta. Yo jamás los grité con crueldad, solo levantaba la voz para que prestaran atención. ¿Quién había sembrado esa idea? Los primeros cuchicheos llegaron a misa, en esta misma iglesia. Mientras rezaba, escuché. Detrás de mí, esa mujer se cree santa, pero los niños lloran con ella. No me giré, no respondí. Me limité a apretar el rosario entre los dedos. Sabía que si el rumor había llegado al templo, pronto se convertiría en verdad para muchos, mi fe me sostuvo, pero en el fondo de mi corazón ya sabía que estaba en la mira de personas que preferían verme destruida antes que escuchar mis denuncias. Y aunque yo aún no lo sabía, el golpe final estaba más cerca de lo que podía imaginar. La mañana que cambió todo comenzó como cualquier otra. El sol entraba tímido por las ventanas rotas de la escuela, y yo estaba escribiendo en el pizarrón las vocales para los más pequeños. Los mayores repasaban cuentas en voz alta. El murmullo de las tablas de multiplicar llenaba el aula como un canto desordenado. Parecía un día normal, hasta que escuché un golpe seco. Luisito, un niño de apenas 8 años, se había desplomado sobre su pupitre. Corrí hacia él, lo levanté en brazos, su piel estaba helada, sus labios pálidos. Los otros niños gritaron, algunos lloraron. Con la ayuda de 2 alumnos mayores, lo llevamos casi corriendo hasta la posta médica más cercana. Allí lo recibieron
de urgencia. Yo me quedé junto a su cama, apretando su mano pequeña. Los médicos fueron claros: desnutrición severa, agravada por una infección no tratada. Yo sabía que Luisito venía muchas veces sin desayunar, que a veces compartía conmigo las galletas que guardaba en la bolsa de mi falda. Sabía también que el programa de alimentación escolar debía proveerle leche y pan cada día, pero esas raciones desaparecían misteriosamente antes de llegar. Esa tarde, mientras el niño agonizaba, sentí que mi mundo se derrumbaba. Y cuando finalmente supe que había muerto, un silencio denso se apoderó de mí. Rezamos un Padre Nuestro, y yo juré en voz baja que no descansaría hasta que se supiera la verdad, pero el sistema fue más rápido que mi promesa. Al día siguiente, el director de la escuela me llamó a su oficina. Había allí 2 hombres de traje oscuro. Sobre la mesa, un expediente con papeles que no reconocía. Señora, dijo uno de ellos con voz seca, hay denuncias contra usted por maltrato a menores. Testigos aseguran que castigaba a Luisito y a otros niños con severidad. Su comportamiento podría haber contribuido a la muerte del menor. Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. Eso es mentira, y grité. Yo lo cuidé, lo alimenté cuando pude. Murió porque ustedes robaron la comida que debía llegar a esta escuela. Fue por el hambre, no por mí. Pero mis palabras rebotaron contra paredes sordas. Ya habían decidido el veredicto antes de escucharme. Los rumores se multiplicaron como plaga. En la plaza, en la iglesia, en la tienda, todos murmuraban lo mismo, que yo era la maestra cruel que había dejado morir a un niño. Una madre se me acercó llorando, me escupió en la cara y me gritó que jamás quería volver a verme cerca de sus hijos. Otra me dio la espalda sin decir palabra. Mis colegas, que tantas veces habían compartido el pan conmigo, fingían no conocerme. Pronto llegaron los periódicos locales: anciana maestra acusada de negligencia. Muerte en la escuela, ¿fue descuido o crueldad? Las radios repitieron la noticia una y otra vez. Nadie mencionó la desnutrición, nadie habló de las raciones perdidas, nadie cuestionó la corrupción. Yo era la culpable perfecta, vieja, obstinada, sin poder político ni familia influyente. La investigación avanzó con velocidad sospechosa. Presentaron documentos con mi supuesta firma, reconociendo faltas disciplinarias. Pero yo jamás había firmado tales papeles. Mostraron testimonios de padres que aseguraban haber visto a niños llorando por mis castigos. Lo que no contaron fue que esos padres recibían favores de las mismas autoridades que me querían silenciar. Recuerdo el día en que me llevaron a declarar. La sala estaba llena de gente, algunos habían ido por curiosidad, otros por morbo. Me sentaron frente a un juez que apenas levantó la vista. ¿Reconoce estos documentos?, preguntó el fiscal, mostrándome papeles con sellos oficiales. Me acerqué, los observé con detenimiento. Esa no es mi letra, respondí. El fiscal sonrió con frialdad. Entonces, ¿quiere decir que alguien falsificó su firma en al menos 5 ocasiones? Su tono sarcástico arrancó risas del público. Yo solo apreté los labios, intenté hablar de la comida robada, de las bodegas vacías, de los choferes que descargaban cajas medio llenas. Pero cada palabra era interrumpida por objeciones del fiscal y miradas de fastidio del juez. Al final, mi testimonio quedó reducido a un murmullo que nadie quería oír. La sentencia no tardó en llegar: suspensión inmediata, apertura de proceso penal y prohibición de acercarme a la escuela. Para mí, fue como una condena a muerte. En vida. No me llevaron a prisión de inmediato, pero me encerraron en algo peor: la soledad y el desprecio de un pueblo entero. Esa noche regresé a casa y me arrodillé frente a mi cama. Recé con lágrimas que no podía detener. No pedí justicia para mí, sino para los niños. Pedí que algún día la verdad se abriera paso, aunque yo ya no estuviera viva para verlo. Desde entonces, esta iglesia se convirtió en mi refugio. Aquí vine a llorar en silencio, a encender velas por Luisito y por todos los pequeños que sufrían en secreto. Y aquí, frente a Dios, hice la promesa que aún cumplo: rezar cada día por los inocentes y esperar que, de alguna manera, la verdad no muera conmigo. Después de la sentencia, mi vida se volvió un pasillo vacío donde cada puerta se cerraba con estrépito en mi cara. Ya no era la maestra querida que recibía saludos en la plaza, ni la vecina a la que pedían consejos para educar a los hijos. Era la culpable. La mujer de la que nadie quería hablar, pero de la que todos murmuraban. Al principio traté de salir de casa con la cabeza en alto. Caminaba hasta la tienda como siempre,
compraba mis naranjas y el pan del día. Pero pronto sentí las miradas atravesándome como agujas. Las conversaciones se detenían en seco cuando yo entraba. Un grupo de muchachos me gritó, asesina, al pasar. Regresé llorando, con el pan apretado contra el pecho, como si pudiera protegerme de ese odio. Desde entonces, empecé a evitar las calles. Mis hijos, avergonzados, se alejaron. No porque creyeran en mi culpa, quiero pensar que no, sino porque no soportaban cargar con el peso de los comentarios. Una de mis hijas me dijo entre lágrimas, mamá, necesito proteger a mis niños, y la gente dice que tú, no terminó la frase. Yo la abracé igual, pero ese día entendí que estaba sola. Los nietos dejaron de visitarme. La casa, que siempre estuvo llena de risas y pasos pequeños, quedó en silencio. Solo quedaban mis recuerdos, dibujos de antiguos alumnos pegados en la pared, cartas de agradecimiento amarillentas, fotografías enmarcadas donde yo aparecía rodeada de niños sonrientes. Miraba esas imágenes y me preguntaba cómo podían haber olvidado tan rápido quién fui en realidad, pero no todos me abandonaron. Siempre hay destellos en la oscuridad. Rosa, mi vecina de toda la vida, seguía visitándome. Traía sopa caliente, pan recién hecho, y sobre todo, palabras de aliento. Yo sé quién eres, no te dejes morir, me repetía. Ella había visto cosas, escuchado conversaciones en el mercado, notado detalles que a mí se me escapaban. A veces me decía en voz baja, vi a tu sobrino con el abogado del municipio, salían de la notaría con papeles en la mano. Yo guardaba cada comentario como si fueran piezas de un rompecabezas que algún día podría armar. También encontré consuelo en la iglesia. El sacerdote nunca me juzgó. Me dejaba sentarme en la penumbra, cerca del altar, en silencio. A veces me preguntaba, ¿por qué vienes cada día? Y yo le respondía siempre lo mismo, estoy cumpliendo una promesa. Mientras yo viva, rezaré por los niños que defendí, estén donde estén. Él asentía sin más, como quien comprende que la fe es la última cuerda a la que uno se aferra. Fue en esas horas de oración donde empecé a recordar con detalle cosas que antes me parecían insignificantes. La visita de aquel inspector que me aconsejó callar, los hombres del maletín que hablaban con el director, los sobres que algunos padres recibían discretamente después de las reuniones. Recordé, sobre todo, el cuaderno azul donde llevaba anotados los inventarios de la comida escolar, fechas de entrega, cantidades, firmas. Ese cuaderno había desaparecido el mismo día que mi escritorio fue revuelto. ¿Quién lo tomó? ¿Dónde estaba ahora? Un día, Rosa me trajo noticias inquietantes. Escuché que un funcionario fue visto vendiendo cajas de leche en polvo en otro distrito, con los mismos sellos de tu escuela. Mi corazón dio un vuelco. Era la prueba de que lo que denuncié era cierto. Pero sin documentos, sin testigos que se atrevieran a hablar, ¿cómo demostrarlo? En mi soledad, empecé a escribir todo de nuevo. En hojas recicladas anotaba cada recuerdo, cada detalle, cada sospecha. Me convertí en cronista de mi propia desgracia. Si alguien algún día quería escucharme, tendría un registro completo. No sería solo mi voz vieja contra el ruido del pueblo. Sería mi memoria, mi verdad escrita, la que hablaría. Pasaron los años y mi vida se volvió rutina, misa al amanecer, rezos por los niños, una sopa de rosa al mediodía, silencio hasta la noche. Pero en cada vela encendida pedía lo mismo, que la verdad encontrara salida, aunque fuera tarde, aunque fuera después de mi muerte. Lo que no sabía era que Dios ya estaba moviendo hilos invisibles. La mentira tiene patas rápidas, sí, pero la verdad, aunque camine con muletas, siempre llega. Y la primera señal de que algo iba a cambiar apareció una tarde de invierno, cuando recibí una visita inesperada que reabriría heridas y también me daría esperanza. Era una tarde fría, de esas en que el viento parece colarse por las rendijas de las ventanas y la casa entera cruje como si recordara su vejez. Me encontraba sentada junto a la lámpara, escribiendo otra de mis notas en aquel cuaderno improvisado, cuando escuché los golpes en la puerta. No esperaba a nadie. Rosa había pasado más temprano y mis hijos hacía años que no cruzaban el umbral. Caminé despacio, con el rosario aún en la mano, y abrí. Frente a mí estaba un hombre alto, de cabello entrecano y ojos húmedos de emoción. Tardé en reconocerlo, pero cuando pronunció mi nombre con esa voz temblorosa, lo supe. Era Ernesto, uno de mis alumnos de hace décadas. Lo recordaba como un niño flaco,
con un cuaderno lleno de dibujos y la costumbre de quedarse después de clase para ayudarme a borrar el pizarrón. Señorita, dijo, porque aún con mis 83 años, seguía llamándome así, tenía que venir. Necesito hablar con usted. Lo invité a pasar, y mientras se sentaba en la mesa, vi cómo sus manos temblaban. Sacó un sobre arrugado de su chaqueta y lo colocó frente a mí. Esto lo encontré hace poco, entre las cosas de mi difunto padre. Y creo que puede ayudarla. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había copias de recibos de entrega de alimentos escolares, firmados por funcionarios municipales. Las fechas coincidían con los días en que las cajas llegaban a la escuela casi vacías. Pero lo más importante eran las notas al margen. Mi nombre aparecía tachado, sustituido por el de otro supuesto responsable. Era la prueba de que habían manipulado documentos para culparme. Sentí un nudo en la garganta. Las lágrimas que había aprendido a contener se desbordaron. Ernesto, con la voz quebrada, añadió, yo era apenas un niño, pero nunca creí que usted fuera culpable. Usted nos alimentaba cuando nadie lo hacía. Usted me enseñó a leer, me defendió de los abusos de mi padrastro. Y cuando la acusaron, supe que era mentira. Hoy soy abogado, y no descansaré hasta limpiar su nombre. Esas palabras fueron como un rayo de luz atravesando años de tinieblas. No estaba sola. Había alguien dispuesto a luchar conmigo, alguien que conocía mi verdad desde adentro, porque la había vivido en carne propia. Los días siguientes, Ernesto me visitó con frecuencia. Traía más documentos, testimonios de antiguos compañeros, fotografías de la escuela en aquellos años. Algunos exalumnos recordaban haberme visto repartirles pan y leche que yo misma compraba, porque las raciones oficiales nunca llegaban completas. Otros contaban cómo yo había defendido a niños que sufrían violencia en casa. Cada historia se convertía en una pieza que encajaba en el rompecabezas de la verdad, pero no fue fácil. Ernesto descubrió que varios de los funcionarios implicados seguían vivos y ocupando cargos de poder. No iban a permitir que una anciana y un exalumno revolvieran el pasado. Recibió llamadas anónimas, advertencias disfrazadas de consejos, no te metas en eso, es agua pasada. Yo le pedí que se cuidara, que no arriesgara su carrera ni su vida por mí. Él sonrió y me respondió, usted me enseñó que la justicia nunca es agua pasada, señora. Usted me dio la voz que tengo hoy, y ahora la usaré por usted. Por primera vez en décadas, sentí que mi promesa en la iglesia tenía sentido. No rezaba solo por resignación, sino por fortaleza para acompañar esta nueva lucha. Cada vela que encendía ya no era solo por los niños, sino también por Ernesto, por los antiguos alumnos que se atrevían a hablar, por la esperanza que renacía. Una mañana, Ernesto llegó con una carpeta gruesa bajo el brazo. Con esto podemos solicitar la reapertura del caso, dijo. Dentro había declaraciones juradas de exalumnos, informes médicos sobre la desnutrición infantil en la época, y copias certificadas de los recibos manipulados. La evidencia era tan clara que hasta un juez ciego podría haberla visto, ese día. Por primera vez en mucho tiempo, recé no con lágrimas, sino con una sonrisa. Gracias, Señor, susurré, porque la verdad, aunque tarde, siempre encuentra un camino. La primera audiencia para revisar mi caso llegó como un temblor después de años de silencio. Yo, que me había resignado a morir con la marca de la infamia, ahora me encontraba de nuevo en los pasillos del juzgado, con mis pasos torpes y apoyada en el brazo firme de Ernesto. A mi alrededor, las paredes parecían las mismas, pero yo ya no era la mujer derrotada de antes. Ahora llevaba conmigo algo más poderoso que la edad o el miedo, la verdad respaldada por pruebas y voces que no podían callarse. El juez, un hombre de cabello blanco y mirada inquisitiva, abrió la sesión recordando que se trataba de un caso archivado hacía décadas. Pero nuevas evidencias han salido a la luz, dijo, y la justicia tiene el deber de escucharlas. Sentí un estremecimiento. La justicia, esa palabra que tantas veces me negaron, sonaba ahora como campanas en mis oídos. La fiscalía, sin embargo, no iba a rendirse fácilmente. El fiscal, un hombre joven que ni siquiera había nacido cuando me acusaron, repitió con frialdad el viejo expediente, que yo era una maestra estricta, que había antecedentes de que los niños lloraban en mis clases, que Luisito murió bajo mi cuidado. Nada nuevo, solo la repetición de un eco contaminado. Entonces Ernesto se levantó. Con voz firme, presentó uno a uno los documentos encontrados,
recibos de alimentos firmados por funcionarios corruptos, notas que demostraban el desvío de la comida, testimonios de exalumnos que declaraban cómo yo misma les llevaba pan para saciar su hambre. El juez escuchaba con atención, tomando notas. El fiscal trató de objetar, pero cada objeción caía en saco roto. El momento más impactante llegó cuando Ernesto presentó un video grabado recientemente por una periodista de investigación. En él, un exfuncionario municipal, ya anciano y enfermo, confesaba: sí, desviábamos la comida. Se vendía en otros distritos y con ese dinero llenábamos nuestros bolsillos. La maestra denunció, y había que callarla. Inventamos cargos contra ella. Fue la orden de arriba. Un murmullo recorrió la sala. Yo cerré los ojos y apreté el rosario en mi mano. No necesitaba ver más. Las palabras de aquel hombre eran la confirmación de lo que había gritado durante años en el desierto. El fiscal intentó desacreditar la grabación, diciendo que provenía de un testigo enfermo y sin credibilidad. Pero entonces el juez ordenó llamar a otros testigos vivos. Y allí estaban, antiguos choferes de los camiones, que reconocieron haber recibido órdenes de descargar menos cajas en la escuela y vender el resto por fuera. Uno de ellos incluso mostró recibos de pagos ilegales que aún guardaba como seguro, por si algún día intentaban culparlo. Yo observaba todo como si estuviera fuera de mi propio cuerpo. Era como ver una película de mi vida, pero esta vez no en versión distorsionada, sino en su verdad desnuda. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de alivio. El clímax llegó cuando Ernesto pidió que se revisaran las firmas de los supuestos documentos disciplinarios que habían presentado contra mí. Un perito caligráfico demostró en cuestión de minutos que eran falsificaciones burdas, hechas con tinta de años posteriores. No fue la señora quien firmó, dijo el experto. La grafía es de otra persona, probablemente alguien más joven. Era la estocada final contra la mentira. El juez pidió un receso. Yo me quedé en el pasillo, respirando profundamente, apoyada en la pared. Varios de mis antiguos alumnos, ahora adultos, se acercaron a abrazarme. Algunos lloraban. Perdónanos, señorita, me dijeron. Éramos niños, no entendíamos nada. Ahora sabemos que siempre nos protegió. Cada abrazo era un ladrillo que reconstruía poco a poco la casa derrumbada de mi dignidad. Cuando la audiencia se reanudó, el juez habló con solemnidad: este tribunal reconoce que la acusación contra la señora fue producto de pruebas manipuladas y testimonios falsos. Se ordena la anulación de toda sentencia anterior y la restitución de su honor. La sala entera estalló en murmullos, algunos en aplausos. Yo, en cambio, permanecí en silencio. No necesitaba ruido externo. Dentro de mí resonaba un canto más profundo, el eco de la justicia que finalmente había llegado, aunque tarde. Los periódicos al día siguiente titularon: anciana maestra exonerada después de décadas de injusticia. Pero para mí no era un titular, era la confirmación de que mis rezos diarios en esta iglesia, mis lágrimas en silencio, habían sido escuchados. Salir del juzgado absuelta fue como despertar de un sueño largo y pesado. El aire tenía otro sabor, y sin embargo, cada paso que daba estaba cargado de un temblor antiguo, el de quien ha caminado mucho tiempo con miedo. Ernesto me ofreció su brazo. Yo lo tomé, pero no para sostenerme del cuerpo, sino del presente. Afuera, la calle vibraba con murmullos y cámaras. Alguien gritó justicia, y por primera vez esa palabra no me pareció una campana lejana, sino una puerta abierta. Esa noche regresé a la iglesia. No fui para pedir nada, fui para agradecer. Encendí 2 velas, una por Luisito, otra por todos los niños que aprendieron a escribir su nombre en mi vieja aula de techo de zinc. Me senté en el banco de siempre y cerré los ojos. El silencio me envolvió como un chal. Señor, susurré, no me devuelvas los años, devuélveme la paz. Y en ese instante, como si la luz de las velas usara palabras, sentí que había algo más por hacer, sanar con otros. Los días siguientes fueron extraños, como si la ciudad me mirara con ojos nuevos pero aún no supiera dónde colocar mi rostro. En el mercado, la vendedora de naranjas me regaló 2 y murmuró: perdón. Un grupo de jóvenes que antes me había insultado bajó la vista al cruzarse conmigo. Una vecina golpeó mi puerta con un tupper de sopa y dejó en el umbral un ramo de geranios rojos, los mismos que cuidaba cuando aún era la maestra. No abrí de inmediato, apoyé la frente en la madera y respiré. El perdón entra como la brisa, hay que entreabrir la ventana para que no empuje de golpe. Ernesto, incansable,
Me propuso algo que al principio me asustó: volvamos a la escuela. Me negué con un gesto. Él insistió, no para dar lecciones ni para reclamar. Para mirar. Acepté, con la condición de que entráramos cuando no hubiera nadie. Llegamos una tarde, cuando el sol se deshacía en naranja sobre las tejas. Las paredes seguían descascaradas, pero habían pintado un mural, un árbol enorme con hojas que eran manos de colores. Me acerqué sin prisa. Bajo el tronco, una frase: la verdad es una semilla. No supe quién la escribió, supe, sí, que hablaba de mí y de todos. En la puerta del aula apareció una sombra. Era Clara, colega de otros tiempos, la que no me había mirado durante el juicio de la vergüenza. Traía los ojos rojos. No vine a justificarme, dijo. Vine a pedirle perdón. Yo la dejé hablar. Explicó que tuvo miedo, que tiene hijos, que se le cerraban las puertas y me defendía. Yo escuché cada palabra como quien recoge cristales rotos del suelo. No necesito tu miedo, le respondí. Necesito tu voz. Aún quedan niños. Úsala para ellos. Se cubrió la cara con las manos y asintió. A veces el perdón no es un abrazo, es una tarea, la noticia de mi absolución. Recorrió el pueblo, pero faltaba lo más difícil: mirar a los ojos a la madre de Luisito. Fue ella quien tocó mi puerta. La reconocí por la forma de sostener el bolso, apretándolo contra el pecho, igual que aquel día en la posta. Nos quedamos de pie, encuadradas por el marco. ¿Podemos caminar?, preguntó. Caminamos en silencio. Hasta la iglesia. Nos sentamos en la última banca. Ella habló primero: yo te culpé porque necesitaba culpar a alguien. Era más fácil que mirar la mesa sin pan. Las palabras eran piedras y flores al mismo tiempo. Le conté lo que nunca había podido contar: las raciones, los recibos, las confesiones, el viejo chofer que por fin dijo la verdad. Te fallé cuando más necesitabas a un adulto de pie, dije. No te pido perdón porque la vida no funciona con facturas, pero si lo aceptas, quiero encender contigo una vela por Luisito. La encendimos juntas. Lloramos sin ruido. Cera corrió despacio, como si también aprendiera a perdonar. Con Ernesto armamos un archivo con todo lo reunido. Le pusimos nombre: Archivo de los Inocentes. No era solo mi historia, eran las de muchos. Copias certificadas, testimonios, recortes de periódico, listas con faltas de ortografía y fechas imposibles en documentos oficiales. Los entregamos a la fiscalía y a una periodista que tuvo el coraje de investigar cuando nadie quería. Esto no se trata de pasado, dijo. Se trata de que mañana no le pase a otra maestra. Su documental se estrenó en la sala parroquial, porque el teatro municipal no estaba disponible. Yo me senté en una esquina. Cuando en la pantalla aparecieron mis manos arrugadas doblando cuadernos y la voz de Ernesto diciendo: la verdad camina con muletas, pero llega, la sala entera contuvo la respiración. Al final, no hubo aplausos, hubo silencio largo, ese que antecede a una decisión. El alcalde pidió disculpas institucionales. La expresión pesaba como una silla vacía. Le escribí una carta: no necesito una disculpa de mármol. Necesito un comedor escolar que no quede sin leche en julio, ni en diciembre. Convierta sus palabras en pan. A la semana, los obreros empezaron a reparar la cocina de la escuela. No sé si fue culpa, política o misericordia, sé que las ollas volvían a hervir. La parroquia, que me había ofrecido sombra cuando nadie lo hacía, me invitó a coordinar un pequeño proyecto, una merienda comunitaria los sábados. Dije que sí con la condición de que los niños participaran, que pelaran zanahorias, que leyeran en voz alta mientras se cocinaba, que aprendieran a medir el azúcar con cucharas y no con capricho. La comida también es un texto, les decía. Se rieron la primera vez, la segunda, me pidieron más palabras de sopa. Empezamos con 10 niños, en 2 meses eran 35. Algunos adultos se sumaron. Traían fideos, arroz, historias. A la entrada del salón, colgamos una foto de Luisito, no para hacer de su nombre un altar de tristeza, sino para que cada cucharón sirviera memoria. No todo fue abrazo. Llegaron cartas anónimas: vieja, deja de remover. El miedo tiene letra curtida. Ernesto quiso denunciarlas, yo las guardé.
Me recordaban que el mal no se muda del todo cuando cambia de ropa. Un funcionario retirado pidió verme, en privado para arreglar. Le respondí, el daño fue en público. Nunca regresó. No busco venganza, me repetí esos días. La venganza es pan duro, se come con rabia y no alimenta. Yo quería pan tierno para los niños, y verdad para los vivos. Un domingo, al terminar la misa, un coro de voces infantiles se acercó al presbiterio. Llevaban hojas arrugadas con poemas. Los habían escrito los exalumnos que ahora eran padres. Me invitaron a sentarme en la primera banca. Leí en los ojos de algunos la niña y el niño que fueron, en sus pupilas seguían escondidas las sílabas que juntamos bajo la lluvia. Uno de ellos, que ahora es maestro, dijo, aprendimos de usted que el deber no tiene edad. Otro, que dirige un puesto de salud, añadió, y que el hambre se combate con pan y con papeles bien guardados. Reímos. Los sacerdotes también. Al final, me pidieron que dijera algo. Me puse de pie y hablé sin micrófono. No vine a esta iglesia para pedir mi absolución, ya la recibí donde importa. Vine para cumplir una promesa, rezar por ustedes, los niños de ayer y los de hoy. Si alguna vez dudan, vuelvan a la tiza y al pan. Ahí está la verdad. Al caer la tarde, regresé a la escuela una vez más, esta vez con el permiso de pisar mi antigua aula a plena luz. Toqué el borde del pizarrón. En la madera, aún se distinguían surcos de tiza, como cicatrices dulces. Abrí el armario de metal. Detrás de un montón de mapas rotos, encontré una caja de galletas vacía con mi letra, Aula 2, marzo. La sostuve un largo rato. No era un tesoro, era un resto, un hueso mínimo de lo que fuimos. Me senté en el pupitre del fondo, ese desde el que solían esconderme dibujos para sorprenderme al final del día. Saqué mi cuaderno y escribí, hoy la escuela me devolvió la voz. Se la prestaré a quien la pida. La periodista, la misma del documental, insistió en grabar una última conversación. No la voy a interrogar, prometió. Solo quiero que le hable a la cámara como les hablaba a sus alumnos. Dije que sí, pero pedí elegir el lugar, la sacristía, donde el ruido del mundo llega como rumor y no como empujón. La luz entraba por una ventana alta. Me senté y respiré. Estoy cumpliendo mi promesa de venir a la iglesia a rezar por los niños que defendí, estén vivos o muertos, dije. Escribo aquí porque necesito que sepan la verdad. No para que me quieran, sino para que cuiden. La periodista apagó la cámara con los ojos húmedos. ¿Cuidar qué?, preguntó. El pan y el nombre, respondí. Si a un niño le quitan el pan o le ensucian el nombre, es como si le quitaran el futuro. Un par de semanas después, el municipio anunció un acto de reparación. Prepararon un estrado en el patio de la escuela. Yo temblé toda la mañana. Rosa me ajustó el chal y me dijo que me quedaba lindo, como si la belleza pudiera negociar con los recuerdos. Llegaron autoridades, maestras, padres, exalumnos, curiosos. Hablaron muchos. Prometieron auditar programas, mejorar cocinas, capacitar personal. Cuando me tocó subir, las piernas me pesaron como sacos de harina. Me apoyé en el atril y miré a la gente. Gracias por las palabras, dije. De verdad. Pero sepan que la reparación no es un acto, es una práctica. No se hace con tijeras y cinta, se hace con calendario y cuaderno. Pedí 3 cosas simples. 1. Un comité de madres y padres para vigilar cada entrega de alimentos. 2. Un mural con el nombre de todos los maestros que sostuvieron la escuela en tiempos de abandono. 3. Una biblioteca en honor a Luisito, con libros que vuelan a nuevo y a manos. Aplaudieron. No sé si porque les gustó mi voz vieja diciendo cosas, o porque entendieron. 2 meses después, el comité estaba formado y la biblioteca se inauguró con 15 estantes. En el estante más bajo, para que las manos pequeñas llegaran sin puntas de pie, colocaron libros con tapas de colores. La biblioteca Luisito. El cartel lo pintaron los niños. En la esquina, una placa decía, para que nadie estudie con hambre ni con miedo. Me acerqué con un pañuelo y limpié un poco de polvo que ya se había posado. Las bibliotecas también respiran. En medio de ese movimiento, vino otra visita que cerró un círculo. Un funcionario de entonces, ya jubilado, pidió verme.
Era uno de los que había firmado papeles contra mí. Traía un andar lento y una voz gastada. No vengo a negociar, dijo. Vengo a confesar. Lo hicimos mal. Teníamos prisa en construir lo nuestro y su voz nos estorbaba. Lo escuché sin concederle alivio fácil. No soy jueza, pero el perdón es un pan caro. La verdad será tu descanso, le dije. Pero no me la entregues a mí. Entrégasela a la fiscalía, al comité, a tus nietos. Que sepan que el silencio también firma. Asintió. Días después, declaró ante el comité. No sé si dormiría mejor. Sé que la verdad se acomodó 1 centímetro más en el mundo. Un sábado cualquiera, mientras servíamos sopa en el salón parroquial, un niño me preguntó si yo seguía siendo maestra. Me hizo feliz que no diera por hecho que no. Sí, le dije. Las maestras no se jubilan, a veces cambian de aula. ¿Y cuál es su aula ahora?, insistió. Mire la olla, el estante de la biblioteca, la puerta de la iglesia, el mural del árbol. Esta, respondí, abarcándolo todo con la mano. Donde haya alguien que quiera aprender a decir nosotros, sin dejar a nadie afuera. A veces. Por las noches, la memoria trae ruidos antiguos, el golpe del pupitre cuando Luisito cayó, el cerrojo de la celda de tránsito, la risa agria de quien me llamó bruja en la plaza. No los espanto, les abro la ventana para que salgan. Antes me herían, ahora me avisan. Son alarmas que me recuerdan que los papeles hay que guardarlos secos, que las cajas hay que contarlas con los ojos y con el corazón, que la pobreza no es culpa ni excusa, y que el poder necesita lámparas prendidas alrededor para que no tropiece a propósito. Cumplo años en otoño. Los geranios de rosa florecen aunque el aire se enfríe. El día de mi cumpleaños, los niños del coro aparecieron. En la puerta con una torta pequeña y una tarjeta hecha a mano, gracias por enseñarnos a mirar. Soplé la vela pidiendo un deseo que no repetí en voz alta, que cuando yo falte, alguien recuerde que la verdad necesita piernas pequeñas que la lleven de casa en casa, de escuela en escuela. Y que ninguna iglesia cierre sus puertas a quien viene a cumplir una promesa. Hoy vuelvo a sentarme en el banco de siempre. Las velas arden mansas. Los vitrales pintan el piso de colores, como si al mundo se le escapara la alegría por las endijas. Apoyo el cuaderno en las rodillas y escribo despacio, por si mañana alguien encuentra estas páginas. Estoy cumpliendo mi promesa de venir a la iglesia a rezar por los niños que defendí, estén vivos o muertos. Escribo aquí, porque necesito que sepan la verdad, que no fui yo quien falló, que fue el hambre y la cobardía de los grandes. Y que si alguna vez dudan, busquen en los cuadernos, en las ollas, en las firmas con tildes chuecas. Ahí está el mapa. Cierro los ojos y me veo joven, con el delantal manchado de tiza, cantando las vocales con 30 voces. Me veo vieja, con los dedos manchados de cera, cantando en silencio lo mismo. Entre esas dos mujeres hay una sola línea, la de no abandonar a un niño. Si este es mi último invierno, que me encuentre con las manos ocupadas, una en el rosario, otra sirviendo sopa, y la tercera, la de la memoria, sosteniendo el lápiz. Cuando salgo, el viento me despeina y me río sola. En la puerta, un cartel nuevo anuncia la hora de la merienda y, debajo, alguien escribió con letra torpe pero valiente: la verdad no se jubila. Camino despacio hacia casa. Mañana volveré. No porque me falte algo, sino porque una promesa cumplida se alimenta cumpliéndola otra vez. Y porque, aunque me hayan devuelto el nombre, yo sigo siendo, ante todo, la maestra de los inocentes.